Muy buenas tardes a todos mis compañeros y colegas de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la UAP. Hoy tengo la oportunidad de compartir con ustedes el análisis de un ensayo que lleva por título Campo de Guerra, escrito por el periodista mexicano Sergio González Rodríguez. Este libro fue galardonado con el primer lugar en el concurso internacional de ensayo Anagrama, llevado a cabo en Madrid, España, en el año 2014. Sin duda alguna, este galardón es uno de los más importantes dentro del mundo literario de habla hispana y además considero el premio ayuda a visibilizar de alguna manera el actual contexto de crisis humanitaria originado por la violencia generalizada que vive nuestro país. Ahora bien, Campo de Guerra es un libro que aborda fundamentalmente el tema de la violencia política y social que impera a lo largo y ancho de nuestro país. Violencia originada en parte por la pugna de los diferentes cárteles de la droga por la apropiación de nuevas plazas, en parte también por las deficientes políticas en materia de seguridad implementadas por el gobierno de nuestro país y en parte también, y esto es lo más inquietante, por la injerencia constante del gobierno norteamericano a través de sus tres principales agencias, la DEA, el FBI y la CIA, trabajando en conjunto para acrecentar los intereses del gobierno norteamericano en suelo mexicano. Ahora me gustaría comentar las tres principales tesis que encontré en este libro y que considero estructuran el desarrollo de esta obra. La primera tesis refiere a la reconfiguración geopolítica del Estado mexicano. Esta tesis la podemos enunciar de la siguiente manera. Antaño, la configuración geopolítica de nuestro país se daba en función de un plan de gobierno inherente a los intereses propios de la clase política o el pueblo mexicano. Ahora, la configuración geopolítica de nuestro país está condicionada por los diferentes grupos externos que pugnan por acrecentar sus intereses en nuestro territorio. Estos grupos fundamentalmente son los grupos de narcotráfico transnacionales, es decir, esas alianzas entre narcotraficantes mexicanos, colombianos, venezolanos y operadores financieros en Estados Unidos. Son alianzas transnacionales que tienen el único objetivo de acrecentar sus ganancias económicas. Por otra parte, otro de los grupos que está desestabilizando y reconfigurando la geopolítica de nuestro país es Estados Unidos. Estados Unidos implementa un plan de seguridad y de dominio a nivel global en el cual México obviamente juega un papel pasivo. Es decir, que a través de el apoyo de ciertas prerrogativas militares, tecnológicas que proporciona el gobierno de Estados Unidos a México, es como se trata de apropiarse de la seguridad nacional en nuestro territorio. Eso por una parte. El segundo objetivo que trataría Estados Unidos al desarrollar un plan tecnológico militar sería, obviamente, la exacción constante de nuestros recursos naturales. La segunda tesis que encontré, que también me parece sumamente interesante, es la militarización progresiva que va desarrollándose en territorio mexicano, implementada fundamentalmente por nuestro gobierno. Una de esas consecuencias que encontramos quizás sea la consecuencia más dolosa,
es la constante y multitudinaria violación a los derechos humanos que se sufren a manos de las diferentes fuerzas castrenses, es decir, militares, marinos y fuerza aérea. La militarización que se desarrolla en nuestro país, según Sergio González Rodríguez, es una militarización que responde a un plan no nacional, no de combate al narcotráfico, no de combate a la delincuencia organizada, sino que responde a un objetivo global de integración y dominación que establece el gobierno norteamericano. Esta militarización es progresiva y, según González Rodríguez, no tendría actualmente un fin o una posible restricción por parte del gobierno civil. Es una militarización que se va desarrollando y que va ocupando todos los diferentes espacios políticos, sociales y comunitarios de nuestro país. La tercera tesis, que también me parece muy interesante, es la afirmación de que en nuestro país no contamos ya con un Estado de Derecho que garantice nuestra seguridad y nuestro bienestar, tanto individualmente como colectivamente, es decir, en nuestras relaciones laborales, sociales o culturales. Es una incertidumbre jurídica que se genera a partir de no contar con un Estado de Derecho que garantice esa seguridad. Según González Rodríguez, no podemos utilizar eufemismos o palabras que encubran esa realidad desoladora que tenemos actualmente. No sería correcto decir que tenemos un Estado fallido o débil o ausente, sino lo que tenemos es una carencia completamente de Estado de Derecho. González Rodríguez acuña un término que me parece muy sugerente, es el de an-Estado. Lo que tenemos es un an-Estado de Derecho, es decir, una carencia, una privación total de un Estado de Derecho que garantice la seguridad y el bienestar de todos los mexicanos. Esta teoría es muy sugerente porque Sergio González Rodríguez lo constata en las diferentes dependencias, instituciones y órganos de gobierno que tendrían que conformar un Estado de Derecho. Y lo que Sergio González Rodríguez encuentra al hacer el análisis de estas diferentes dependencias de seguridad, dependencias económicas, dependencias políticas, lo que encuentra es una corrupción total en todas las esferas de gobierno y en todos los niveles, sin parangón. Es una corrupción institucional que empieza desde un primer momento, tal vez desde personas con responsabilidades menores hasta altos mandos y altos cargos en varias dependencias de nuestro gobierno. Principalmente en el tema de seguridad, dependencias como el Ejército, la Secretaría de la Defensa Nacional, es una de las instituciones en donde podemos palpar más esa corrupción, ese nexo entre funcionarios públicos que tendrían que garantizar la seguridad y el bienestar de todos los mexicanos con los grupos delincuenciales que están para expoliar, para matar y desaparecer a los gobernados. Todas estas tres tesis confluyen en un punto común de articulación que refiere a que nuestro país es actualmente un campo de guerra, es decir,
Es un espacio donde se dan interacciones violentas y estratégicas que tienen por objetivo el dominio, la hegemonía y la supremacía económica, militar y política, no de México, sino de un grupo transnacional encabezado fundamentalmente por el gobierno norteamericano. Esa es una, digamos, conclusión desalentadora que extrae precisamente González Rodríguez de este análisis que lleva a cabo. Ahora me gustaría concentrarme en dos aspectos que me parecen muy interesantes. Fundamentalmente me llamó mucho la atención que Sergio Rodríguez haya abordado el tema de la violencia política y social desde diferentes disciplinas, no solamente quedándose con una visión reduccionista que podría venir desde el derecho, la ciencia política, la sociología o el mero discurso oficial que emite el gobierno de nuestro país, sino que realiza una integración de disciplinas, ciencia política, derecho, sociología, trabajo periodístico, entrevistas, para darnos una visión de conjunto sobre el actual contexto de violencia generalizada que enfrentamos. Y en esa visión me pareció muy loable que González Rodríguez tomara o tocara un aspecto fundamental que son las víctimas de este conflicto, porque comúnmente en el discurso oficial las víctimas suelen ser tratadas como una cifra, como un número más que integran unas estadísticas multitudinarias completamente desorbitantes. Y lo que Sergio González Rodríguez trata de hacer es restituir a la víctima de este conflicto bélico, este conflicto que vivimos actualmente, en una perspectiva más amplia, en un contexto social, cultural, político, para entender, para entender de alguna manera qué fue lo que pasó con esas personas, ¿no? Porque de alguna manera las investigaciones judiciales no podrían darnos más que ciertos trayectos, ciertos hechos, ciertas consecuencias mínimas a comparación si restituimos a una persona desde su nombre completo y en posesión de un cuerpo, de una materialidad, de algún espacio que ocupaba y de ciertas funciones que desarrollaba en un contexto específico. Ese es un acierto que me parece González Rodríguez logra y exponer. Otro aspecto que también me parece muy interesante es el aspecto de la vigilancia y el control constantes que actualmente percibimos, pero que este control, esta vigilancia que se ejerce a través de dispositivos tecnológicos militares va en avance. No tiene en un punto futuro algún regreso o hay posibilidades de restringir este control y esta vigilancia que no solamente ejerce el gobierno mexicano, sino que ejerce esta coalición internacional por la supremacía y el dominio económicos y políticos. Es muy interesante porque nos hace pensar que en nuestras sociedades actuales nos dirigimos hacia un umbral en donde el dominio de lo público y lo privado va a quedar totalmente disuelto. Es un control y una vigilancia que rompería, disolvería ese dominio entre lo público y lo privado. Entonces, esos aspectos me gustaría
rescatarlos, porque actualmente creo que tenemos en la Cámara de Diputados tenemos la discusión de la Ley de Seguridad Interior, que sería muy conveniente seguir y leer a la luz de los diferentes planteamientos que nos expone el libro de Campo de Guerra, porque esta ley lo que pretende es facultar constitucionalmente a las Fuerzas Armadas de contar con un mayor poder y un mayor margen de acción y por ende consecuencias a las violaciones de los derechos humanos en su actuar en todo el territorio del país. Entonces creo que debemos tratar de acercarnos con seriedad, con cierta disposición a la reflexión sobre estos temas que actualmente vivimos y no podemos soslayar. Entonces, pues por mi parte es todo y muchas gracias.